En Radio UNAM le damos las gracias por escucharnos. ...860 en amplitud modulada, 96.1 en frecuencia modulada. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, código postal 03100. Radio UNAM, experiencia sonora. Entre acciones y reacciones, seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del ambiente. Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Todos los martes a las 13 horas por el 860 de AM. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental. Radio UNAM, experiencia sonora. El Tribunal Electoral defiende tu lugar en la democracia. Gracias a sus decisiones, hoy nuestro Congreso es el más plural de la historia, al garantizar la representación de integrantes de las comunidades indígenas, LGBTTIQ+, y afromexicana. También a que las y los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. Si tramitaste tu INE en el 2022 y no la recogiste, tienes hasta el 29 de febrero para hacerlo. Si no lo haces, será destruida porque así lo establece la ley y perderás tu registro en el padrón electoral. Evita realizar nuevamente el trámite. En las próximas elecciones, tu decisión es importante. Y recoger tu INE también. INE. En otras noticias, arrancó el proceso electoral 2023-2024. Nuestra corresponsal tiene toda la información. Adelante. En esta fiesta democrática en la Ciudad de México elegiremos jefatura de gobierno, diputaciones locales, alcaldías y concejalías. Y para sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político-electorales, puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección. ¿Sabes por qué es valioso que participes como observador u observadora electoral? Porque tu participación brinda certeza, transparencia y confianza a la ciudadanía en las próximas elecciones del 2024. Ahora también podrás participar en las modalidades del voto anticipado, de personas en prisión preventiva y de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Regístrate en línea o en las oficinas del INE de tu localidad. Tienes hasta el 7 de mayo. Conoce más en INE.mx. INE. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal Radio. Pues arrancando este año, ahora sí, de lleno y en vivo, y a todo color, aquí en este estudio de Radio UNAM. En esta ocasión, ya que estamos arrancando este año y terminando un sexenio, estamos entrando ya en la época electoral, pues es, como siempre, al inicio de cada año es importante, al final y al inicio de cada año es importante revisar, pues, qué nos depara las perspectivas económicas para 2024, qué perspectivas se hacen particularmente para México y bueno, y en el mundo en general, de manera muy general.
en materia económica, qué podemos esperar en este caso, y pues vamos a hablar de los cambios que se proyectan para este año y pues de los que se han dado pues básicamente también en este sexenio, porque al final de cuentas pues también marca, el 2024 marca también el final de un sexenio. Y pues bueno, antes de iniciar este programa les recordamos que nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, como ya es tradición, va a obsequiar 2 suscripciones electrónicas a la revista Consultorio Fiscal. Pero para ello, para que usted obtenga una de estas 2 suscripciones gratuitas semestrales, le vamos a pedir que por favor se mantenga pendiente, porque durante el transcurso de este programa vamos a dar a conocer una pregunta. Y si una vez que usted nos llame por vía telefónica y responda correctamente, pues de ser posible daremos a conocer quiénes son los ganadores de estas 2 suscripciones semestrales digitales a la revista Consultorio Fiscal. Entonces, por favor, manténganse al tanto para que puedan llamarnos y responder correctamente y llevarse una de estas 2 suscripciones. Recuerden que ustedes nos pueden ver y escuchar por el 860 de Radio UNAM, de AM, y también nos puede ver por FCA UNAM Oficial, que es la dirección en Facebook, y también por la plataforma de Mirador Universitario de la Coordinación Universitaria de Educación, en Innovación Educativa y Educación a Distancia. Entonces estamos transmitiendo de manera directa y simultánea para estas 2 pues dependencias de nuestra institución, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Pues antes de iniciar, si le parece, para entrar en el tema, para entrar en materia, lo invitamos a escuchar nuestra cápsula Cuentas Claras y después arrancamos con nuestro tema y con nuestro invitado del día de hoy, que seguramente les va a encantar. Gracias. Consultorio Fiscal Radio. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Panorama económico 2024. Los países están sujetos a cambios que muchas veces sorprenden en relación con lo que se estima según diversos indicadores. México no es la excepción, un país de contrastes y diversidad que busca ser una de las economías más importantes en el escenario mundial. Con los estragos que la pandemia de COVID-19 dejó, un crecimiento en la economía de 2.4% durante el año de 2023 y el final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos hacemos la pregunta: ¿cuál es el panorama económico en 2024? En el escenario internacional, la economía tiene una previsión de crecimiento de un 2.7% para 2024. El crecimiento mundial está sufriendo una desaceleración debido a la elevada inflación, el aumento de las tasas de interés, la reducción de inversiones y las perturbaciones que muchas guerras o sucesos con aspecto social generan. Para México, el panorama económico es vislumbrante. Uno se pregunta, ¿cómo realizar planes financieros o económicos para un mediano o largo plazo cuando el gobierno pone frenos a una visión futura? Según una consulta realizada por parte del Banco de México a más de 40 grupos de analistas, tenemos 2 expectativas. La primera está relacionada con un crecimiento del PIB menor del 2% para los próximos 2 años. Por el otro lado, se establece un crecimiento magro del 2% y una inflación en niveles del 4% durante el final de 2023 y todo el año de 2024. Sin embargo, Banjico, apenas en el mes de agosto, ya tenía mayor claridad en el panorama económico del próximo año debido a la resiliencia en la economía. La alza que se prevé alcanzar aumentó del 1.6% al 2.1%. En tanto, la inflación se ajustaría para el cierre de 2023 pasando de un 4.7% a un 4.6%, mientras que para 2024 la inflación sería del 3.1%. En el dinámico escenario económico de nuestro país, nos surge la duda de cara al siguiente año, y si este traerá consigo un mayor crecimiento o una adversidad más. A pesar de los desafíos que puedan presentarse, es fundamental reconocer los aspectos positivos que contribuyen al bienestar general y el crecimiento sostenible. Con políticas sólidas y enfoques integrales para afrontar los retos, México podría posicionarse para construir un futuro económico más robusto y sostenible. Cuentas Claras. Consultorio Fiscal Radio. Pues ya estamos de regreso y pues le damos la bienvenida a su espacio, y que es real, también es parte, forma parte de nuestro equipo y
y nos ilustra constantemente en materia económica. Le damos la bienvenida al maestro José Silvestre Méndez Morales. Maestro, un gusto tenerlo aquí. Gracias, ahora sí físicamente, igualmente. porque siempre está con nosotros a través de sus cápsulas, pero pues bueno, ahora tenemos el gusto de tenerlo aquí en vivo y a todo color. Gracias, el gusto es mío. Pues muchas felicidades a usted y a todos nuestros radioescuchas, nuestros internautas. Esperemos que sea un buen año para todos, en todo, principalmente la salud. Y pues ya, lo demás nos trataremos de encargarnos nosotros, ¿verdad? Así es. Pues le recordamos que el maestro Silvestre Méndez es licenciado en Economía por nuestra universidad, maestro en Administración de Organizaciones por la Facultad de Contaduría y Administración, catedrático de la misma por más de 50 años, conductor de la sección en déficit de Consultorio Fiscal, Radio y Televisión, y bueno, y autor y coautor de múltiples artículos, más de 25 libros especializados en materia económica, y es jefe de la división de investigación de nuestra facultad, ¿todavía? Sí, perdón. Bueno, fue jefe de la división de investigación de nuestra facultad. Pues bueno, pues vamos a arrancar con este tema. Precisamente hoy estamos a 10, maestro, 10 de enero, está un año que está iniciando, y hoy dieron a conocer el nuevo Índice Nacional de Precios al Consumidor. Les doy el dato para los que lo necesitan, porque apenas se está publicando el día de hoy. El índice fue de 132.373, con lo cual la inflación queda en 4.66% para $2023, que es acorde a lo que decían en nuestra cápsula, ¿no? Que más o menos iba a rondar alrededor del 4%. Muy bueno, considerando que el año pasado, en los 2 últimos años, tuvimos cifras arriba del 7%, o sea, casi se redujo en un 50%, menos de un 40% más o menos, ¿no? La inflación, ¿no? ¿Cómo ve usted, maestro, respecto a este tema? Bueno, pues es muy importante el tema que da a conocer hoy INEGI de 4.66, que es un poquito arriba de lo que se había pronosticado en los criterios de política económica para 2023, pero como usted lo decía, está acorde con los lineamientos generales de política económica en general, y México está haciendo un esfuerzo que se refleja precisamente en la contención de la inflación. Hay que seguir, no bajar la guardia. Yo creo que es un tema recurrente que lo veremos durante todos los próximos, yo diría que los próximos 3 años, pero creo que vamos por buen camino, ¿no? Entonces creo que es un buen dato que ilustra las posibilidades de mejora y de las condiciones económicas en general del país. Así es, pues hay países que no han podido lograr la inflación, y que al contrario, bueno, casos trágicos, ¿no? Como el de Argentina, en nuestro continente, una economía que llegó a ser la más grande de Latinoamérica, y que ahorita está en verdaderos problemas, y la inflación es algo que nomás no pueden controlar, ¿no? Y ese es el día a día de la gente, ¿no? Porque lo sufre el ama de casa, porque lo sufrimos todos al ir a hacer las compras. Y bueno, yo creo que es una cosa fundamental, ¿no? Y bueno, y tan es así que el control de la inflación de alguna manera le valió un reconocimiento a nuestra gobernadora del Banco de México, la primera mujer gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, que es la gobernadora del Banco de México. La nombraron, la revista especializada de Banker la reconoció como la mejor gobernadora del Banco de México a nivel América, ¿no? De los bancos centrales de América de América. Y en de América Latina, y precisamente la reconocieron precisamente por el control de la inflación, porque sí, pues fue prácticamente bajar pues casi a la mitad la inflación, que es un talón de Aquiles de cualquier economía, ¿no? O sea, que no puedan controlar eso es difícil, ¿no? Manejar cualquier economía con tasas inflacionarias altas, ¿no? Yo creo que es un buen logro. Hay que recordar que Banco de México, como Banco Central, tiene la encomienda precisamente del control de la inflación, del control de precios, ¿no? Y doble logro porque es una mujer, ¿no? Y creo que eso es muy destacable porque creo que era muy importante que las mujeres incursionaran en tomas de decisión importantes que afectan a todo el país, ¿no? Y bueno, es un gran logro y esperemos que sigan más. Y son varios las posiciones en que actualmente tenemos mujeres, ¿no? De mujeres donde realmente ejercen el poder y toman decisiones importantes. Hay muchas secretarías que son, bueno, y tenemos la posibilidad de que sea una mujer la próxima presidenta de nuestro país, ¿no? Ya, aunque ya hay un hombre que acaba de inscribirse al proceso, pero tenemos mayores posibilidades de que sea mujer, dado
dado que son 2 mujeres contra un hombre, ¿no? Yo creo que son temas muy relevantes, la posición de las mujeres en puestos claves de decisiones que afectan a todo el país para bien de todos, ¿no? Creo que nos va a ir muy bien con todas estas mujeres que están en puestos claves, no solamente de la economía, sino en muchos aspectos de la vida nacional y mundial, diría yo también, ¿no? Así es. Y bueno, las proyecciones que hace, obviamente el gobierno tiene que hacer sus proyecciones económicas, porque con base en eso pues decide, o más bien estima cuáles son los ingresos que planea obtener, y bueno, y obviamente ya una vez que determina los ingresos tiene que decidir en qué se lo va a gastar. Entonces, en este caso, estas proyecciones pues tienen como base lo que se conoce como criterios generales de política económica, ¿no? Entonces, estos criterios se dan a conocer en lo que se conoce como paquete económico, que hay 2 momentos importantes para los criterios generales de política económica. Uno es en abril, cuando se da a conocer los precriterios, y otro ya es en septiembre, cuando se presenta el paquete económico ya al Congreso, ¿no? Y en este sentido, pues obviamente ahí no nada más vienen las cifras de inflación estimada, crecimiento, etcétera, sino el tipo de cambio, que es otro tema que tenemos que considerar, sino que también pues se habla en un momento, se presenta o se manifiesta pues de alguna manera la estrategia del gobierno en turno respecto al manejo del país, ¿no? En ese sentido. Y creo que en este sentido este gobierno pues ha sido pues diferente al resto de los anteriores, y que está muy marcado, creo yo, por la recuperación, y corríjame si no es así, la recuperación del poder del Estado, como la recuperación de la rectoría económica del país, por parte del Estado, ¿no? Por parte del gobierno federal, ¿no? En este caso creo que ha sido lo que más ha marcado este gobierno, si no estoy, si estoy en lo correcto. Sí, muy bien, muy bien. Yo creo que esto es un aspecto que yo también quería destacar. Otra vez se retoma, independientemente de las posiciones político-ideológicas que son muy claras de este gobierno en relación con los 6 anteriores, que sí se pueden calificar de neoliberales. Este gobierno retoma las riendas de la economía, sí toma la directriz. Es importantísimo porque pues ya desde Keynes, antes de la Segunda Guerra Mundial, señalaba la importancia de la intervención del Estado en la economía, precisamente para regularla y para reconducirla en bien de todos los habitantes del país, para tratar de satisfacer de mejor manera las necesidades de una creciente población, ¿no? Y en este gobierno de López Obrador sí lo hemos visto, ¿no? Esta rectoría del Estado, que podemos hacerle muchas críticas, pero la cuestión fundamental es que retoma su papel, no lo rehúye como es la posición ideológica del neoliberalismo de menos Estado y más mercado, ¿no? Y que hoy por hoy lo podemos ver en las noticias del día a día, prácticamente en lo que está sucediendo, comparando lo que pasa en nuestro país con lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, que es totalmente opuesto, ¿no? Que ya ni siquiera hablan de neoliberalismo, ahora se habla de los libertarios, ¿no? Entonces son los libertarios que precisamente van a quitar al gobierno en a reducir el aparato gubernamental a su mínima expresión y abrir las puertas a los sectores económicos para que manejen todo, ¿no? Todos los sectores de la economía, y que la economía se regule sola, ¿no? Y en todos los sentidos, en materia laboral, en materia económica, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, hoy por hoy estamos viendo estos contrastes. Creo que hoy por hoy nos queda muy claro de cuál es una postura y cuál es la otra, y creo que el mundo aparentemente por lo menos va dirigido a esos 2 polos, ¿no? No sé, corríjame si... sí, así es, pero parece que el fantasma de Adam Smith y su mano invisible rondan por Argentina, ¿no? Y yo espero que sea un caso aislado, que no sea el caso de muchas economías de América Latina y del mundo, ¿no? Más bien tenemos que mirar hacia los países de Noruega, Finlandia, Suecia, que tienen una intervención del Estado muy fuerte con mejoramiento de las condiciones de vida de la población en su conjunto, ¿no? Esperemos que Argentina sea un caso aislado, porque pues ya los amenazaron con que por ahí en 50 años más empezarán a resolver sus problemas, ¿no? Entonces estamos hablando de que digamos que el parteaguas en materia económica de este gobierno fue
recuperar el poder, la intervención del Estado en la economía, así es. En contraparte contra lo que está sucediendo en otros países, por ejemplo, ¿no? Con el tema de los libertarios. Y bueno, y en este caso estamos hablando entonces, hablamos ya de la inflación, que sí bajó muchísimo, o sea, y queremos aquí también no dejar de lado que si bien es cierto que en nuestro país la inflación subió mucho y que puede parecernos que a lo mejor no es representativa, porque cuando vamos y de repente el jitomate se va a 70 pesos o a no sé, o el aguacate se va a 80, etcétera, nuestros radioescuchas, nuestros internautas van a decir, ¿cómo que 7%? ¿Cómo que 3%? ¿Eso de dónde lo sacan? Pero bueno, es una canasta básica, ¿no? Son ciertos productos. Perdón, ¿no? Que la interrumpa, pero quizá habría que señalar que sí, la inflación de los productos alimenticios, en el caso de nuestro país, sí es un poquito más alta que la 4.66 general, ¿no? Y que se refleja precisamente en los productos de consumo básico, y el ejemplo que puso es el más reciente que está a la vista de todos, ¿no? El jitomate, ¿no? Que no ha bajado desde el diciembre para acá, ¿no? Y parece ser que no va a bajar en los próximos meses. Que en esto también influye mucho, bueno, por un lado, influye mucho el calentamiento global, bueno, todo el cambio climático, ¿no? El que haya más heladas, que no lleguen las lluvias cuando se esperan, que haya más calor, etcétera. Todo eso afecta a la producción mundial de alimentos, ¿no? Y obviamente en ese sentido, pues suben los precios, aunque no se quiera, ¿no? Sí, hay un pronóstico también de las agencias que dicen que el calentamiento global va a afectar a la baja la producción de alimentos, ¿no? Y en el caso de México, pues está muy claro, ¿no? Porque el año 2023 fue el año más seco y más cálido en los últimos 82 años en nuestro país, y esto tenemos que añadir los problemas de inseguridad, del cobro de piso que les hacen a los productores del campo, cosa que no habíamos visto en años anteriores y que se está generalizando desgraciadamente, ¿no? Y que digamos que es uno de los déficits más graves de este sexenio, ¿no? La inseguridad. Y que también en estas generaciones hay como menos interés por trabajar en el campo. Totalmente. ¿No? Entonces, no se valora lo que realmente implica que tengamos comida para llevar a la casa, que en México la verdad tenemos bastante comida, porque hay mucha comida fresca, a precios altos, pero si los comparamos con los que hay en otras economías, en el mismo Estados Unidos tiene unos precios altísimos de los alimentos, y son casi, o sea, prácticamente la gente difícilmente puede comer comida fresca, ¿no? O sea, porque no es accesible a los bolsillos de mucha gente, ¿no? Digamos que el acceso a los alimentos básicos y frescos y del día es un privilegio para los mexicanos que no debemos que no valoramos. Que no valoramos, exactamente. Los extranjeros que se vienen a vivir aquí a México inmediatamente dicen, es que hay una cantidad de frutas, de verduras, etcétera, y hay precios que suben, hay precios que bajan, y es donde hay que jugar un poco con el dinero, ¿no? A tratar de resolver, adecuar esto a nuestras posibilidades económicas. Sí, de acuerdo. Y yo creo que hemos hablado de los logros del gobierno, pero a mí me parece que también que ya en materia económica una de las faltantes, digamos, que de todo el sexenio y que no se ve reflejado en los criterios de política económica para 2024 es mayor atención al campo, ¿no? Yo sí creo que hace falta una mayor política agropecuaria que permita la recuperación de los campesinos, que son los más castigados, digamos, por lo que decíamos hace rato, por la inflación, las heladas, el cambio climático, la inseguridad. Entonces debemos apoyarlos más, ¿no? Entonces debe haber una política gubernamental, económica o políticas en general que apoyen más a los campesinos, porque esto va a repercutir en una mayor producción de alimentos que van para la población, que esto hace que el mercado interno crezca, que la demanda suba, y pues todo el mundo gana, ¿no? Es el famoso concepto de ganar. Que podamos conservar precisamente el poder ir al mercado a tener acceso a todos los alimentos que tenemos, que es una variedad muy, muy buena. Y como dijimos, es un privilegio. Sí, es un privilegio, efectivamente. Y obviamente esto va de la mano con una política también del agua, ¿no? O sea, de que haya una política clara y bien estructurada respecto al manejo del agua, porque pues eso es un problema a nivel mundial, ¿no? Sí, es un problema gravísimo el problema del agua. Cada vez vemos que se privatiza más. En el caso mexicano, el Estado debe tener una mayor intervención
intervención en el control, distribución y manejo del agua en todos los sentidos. Así es. Y bueno, tenemos entonces el tema de la inflación. Bueno, nada más para finalizar con este tema de la inflación. Obviamente los índices pues están hechos sobre una canasta básica, no entran algunos productos que ya están definidos, no es algo que maneje a discreción el gobierno, y son promedios sobre esos productos de la canasta básica, ¿no? Entonces es un promedio general de todo lo que integra la canasta. Sí, de hecho se llama Índice Nacional de Precios al Consumidor, que son un conjunto de bienes que se llama canasta básica, y que sobre esa base se construyen los índices, que se revisa frecuentemente por INEGI para ver si salen algunos productos o entran otros, pero me parece que en general sí refleja el aumento generalizado de precios. La tendencia. Así es. Sobre todo tendencias. De hecho, bueno, el tema de la inflación fue un problema mundial con el que se descontroló totalmente con el tema de la pandemia. Fue uno de los efectos a nivel mundial que provocó la pandemia, ¿no? Se produjeron menos alimentos, hubo menos circulación de bienes por todo el mundo, dado que se pararon las cadenas de suministro, se bloquearon en muchos casos las cadenas de suministro, y pues hubo menos acceso a bienes en todos lados, en todos los países. Y eso incrementó la inflación, ¿no? A nivel mundial. Si eso le agregamos las dos guerras que estamos sufriendo a nivel mundial, pues la tendencia de la inflación o el problema inflacionario, sobre todo en los países capitalistas fuertes, no ha bajado, no va a disminuir. Hay que estar atentos, porque lo mismo puede pasar en Estados Unidos, en Europa, y por supuesto se va a ver reflejado en los países de América Latina. Sí, así es. Pues el otro tema que tenemos en este caso, ya hablando o muy ligado al tema de la inflación, pues es el tipo de cambio, ¿no? Porque muchos de los productos que nosotros consumimos pues son importados. Entonces, si el tipo de cambio está alto, pues obviamente nos cuestan más caros. ¿Cómo se ha comportado el tipo de cambio, bueno, en este último año y en general en este sexenio? Bueno, yo quisiera señalar, porque me parece importante, que se criticó, antes de que este gobierno tomara posesión, se criticó mucho porque nos dijeron que se iba a devaluar la moneda muy fuerte, que compráramos todos los dólares, que nos protegiéramos y demás, y afortunadamente esto no sucedió, ¿no? Entonces, el tipo de cambio, como la tasa de interés, son de las variables más difíciles de manejar en la economía, porque por un lado, pues ya no tenemos el problema de que se esté devaluando la moneda y que la importación de productos esté fluctuando mucho, pero por otro lado, lo que nosotros vendemos al extranjero, que también es bastante, nuestras exportaciones, pues bueno, vamos a recibir menos pesos por lo que estamos vendiéndoles, porque el tipo de cambio se ha apreciado. Yo creo que en general la medida es buena, pero no es la solución a los problemas económicos de nuestro país. Hay muchos problemas estructurales que el tipo de cambio no lo resuelve, ¿no? Pero yo creo que es un buen indicador. De hecho, los analistas financieros, cuando hacen el estudio de las economías, ven cómo se maneja el tipo de cambio, la tasa de interés y el índice de la bolsa de valores, ¿no? Y creo que México por eso mejoró su posición económica a nivel mundial, siendo una de las 3 economías más importantes del mundo, y simplemente yo diría que tendría que estar acompañado por otras medidas que refuercen el aparato productivo y no tanto la parte monetaria y financiera. Sin embargo, para nosotros sí nos toca ver cuánto, o sea, si sube el tipo de cambio respecto al dólar, pues suben los productos, no hay de otra, ¿no? Y nosotros compramos muchos productos, o sea, la gente de la calle compra muchos productos importados. Así es. Todo lo que uno, o sea, hay muchas cosas que no se producen en México, ya. Así es. Entonces, porque pues, se rompieron mucho, o sea, por las cadenas productivas que señalaban. Se eliminaron, y entonces muchos bienes se traen del extranjero, o sea, basta ver cualquier etiqueta. La mayoría es hecho en China y Vietnam, en N países, ¿no? Entonces, obviamente, en ese caso, pues sí, los tipos de cambio afectan los precios. Por más que muchos digan es que, porque a mucha gente ahora resulta que casi es pecado tener un tipo de cambio bajo, ¿no? Exacto. O sea, muchos comentaristas revés, ¿no? Hablan de que no es bueno tener un tipo de cambio bajo. Bueno, a lo mejor no para ciertos grupos, como unos ganan y otros pierden, pero para el consumidor promedio, quién sabe, ¿no? Yo creo que con la cantidad de bienes que consumimos hechos en el extranjero, pues creo que el tipo de cambio para nuestro consumo y nuestra inflación personal sí es muy importante. Yo creo que por eso ese es uno de los aspectos que ha permitido que la inflación al interior de nuestro país no se eleve. Así es. Porque precisamente una cantidad importante de productos que importamos del extranjero
pues no tenemos que pagar más dólares por ellos, ¿no? Que es la contraparte. Por un lado recibimos menos pesos cuando vendemos al extranjero, pero por otra parte pagamos menos por lo que compramos, y esto se tiene que ver reflejado en el precio final al que lo adquiere el consumidor mexicano, y por lo tanto mejora su poder adquisitivo, ¿no? Que esto junto con el otro aspecto que yo quisiera también destacar, que es el de incremento a los salarios que ha habido en este sexenio y para este año, que fue del 20%, creo que son cosas importantes porque, como decía yo hace rato, dinamitan, multiplican el efecto sobre la demanda interna y por lo tanto el consumo, y por lo tanto pues por la economía en su conjunto. Sí, me gustaría nada más, antes de entrar al tema salarial, comentar lo de la tasa de interés. Precisamente una de las herramientas que utilizan para controlar la inflación es precisamente la tasa de interés, ¿no? Elevar la tasa de interés para que el dinero cueste más en ese caso y seamos y tengamos una menor trata de controlar de esa forma la inflación, ¿no? Las tasas de interés siguen altas en nuestro país. Sí, siguen siendo altas porque hay que recordar que México tiene una fuerte dependencia con la economía de Estados Unidos, entonces México sigue mucho lo que hace el Banco de la Reserva de Estados Unidos. Si la tasa de interés de referencia del Banco de Reserva de Estados Unidos es alta, México más o menos sigue esa tendencia, ¿no? Y repito, porque creo que es una cosa muy importante para verle los diferentes aristas de la situación, la tasa de interés es muy difícil de manejar porque por sí sola no resuelve ni ayuda, pero sí puede complicar las cosas, ¿no? Si se mantiene alta, el precio del dinero es alto, y si un productor quiere aumentar su producción, pues tiene que pedir créditos que cada vez son más altos. Ese es uno de los problemas que casi no se ha visto, pero creo que también es un pendiente de esta administración, es las tarjetas de crédito. Cada vez los mexicanos usan más las tarjetas de crédito, compras a crédito, y los créditos son altos. Si nosotros vemos las tasas de interés que le cobran a la persona que tiene su tarjeta de crédito son muy altas, y esto tiene que ver con la tasa de referencia del Banco de México, ¿no? Así es. Pues vamos a una pausa y después de la misma continuamos con este tema, ¿no? XEUN AM 860 Radio UNAM. En su edición 825, correspondiente a la primera quincena de enero de 2024, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención del lavado de dinero. Como tema principal, y como ya es costumbre cada inicio de año, Sergio Santinelli Grajales nos ofrece un artículo que compila las reformas fiscales federales para 2024, presentando la información más relevante respecto a la Ley de Ingresos de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Código Fiscal de la Federación, Resolución Miscelánea Fiscal, estímulos para las diferentes regiones del país, Ley del Seguro Social y salarios mínimos. De igual manera, nos pone al tanto de las más destacadas reformas fiscales para la Ciudad de México para este año que está iniciando. Por su parte, Susana Mireles Arreola nos habla de las perspectivas económicas para este 2024, compartiéndonos un puntual análisis del tema. Además, destacados especialistas nos comparten artículos de gran impacto para este año con temas como las aristas más relevantes respecto al beneficiario controlador y la obligación que representa para personas morales, la deducción de créditos incobrables desde el punto de vista de las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los pagos de contribuciones con línea de captura, la nueva regulación en materia de pensiones alimenticias y para los vehículos usados de procedencia extranjera. Y como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 825 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal.
Pues bueno, vamos a continuar con este tema. Estábamos hablando de las tasas de interés, que pues tienen dos enfoques, ¿no? Por un lado ayudan a controlar la inflación, es como una herramienta para controlar la inflación, pero por otro lado también reduce el acceso al crédito, ¿no? Y y obviamente al crecimiento que se da con el crédito, porque a final de cuentas lo que se gana con el crédito es tiempo, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Pero se está difiriendo el problema. Así es. Y bueno, otra de las cosas que mencionaba precisamente es el tema salarial. En este caso, ya tenemos alguna pregunta que ahorita se nos viene con el tema salarial. ¿Qué pasó con el tema salarial en este sexenio? Porque precisamente dentro de los criterios generales de política económica hablan, todo el documento se hace referencia al desarrollo social, y a los ejes que sostienen a la política económica de este gobierno, y habla de las reformas en materia laboral y de política salarial, dice, los cuales han propiciado una mejor distribución del ingreso en beneficio de la clase trabajadora. ¿Qué tan cierto es eso y cómo ha sido todo el tema salarial a lo largo de este sexenio? Cuando al principio señalábamos usted y yo de la intervención del Estado en la economía y la recuperación de esta rectoría del Estado en la economía, el trasfondo que hay en ello es que en este sexenio todas las políticas públicas, no solamente las económicas, porque habría que ver las sociales con las tarjetas de apoyo a las familias y demás, pues es precisamente la redistribución del ingreso. Yo creo que el efecto fundamental ha sido ese comparado con los otros sexenios, ¿no? En este sexenio sí se nota mucho la redistribución del ingreso, y una parte muy importante de esto pues es por la mejora salarial, ¿no? En realidad, cuando nosotros vemos que el incremento del salario es mayor que la inflación, pues hay una recuperación del poder adquisitivo, lo cual quiere decir que el salario real realmente sube. O sea, no solamente ganamos más dinero en términos de pesos, sino compramos más cosas con nuestro salario. Esto permite, como hemos estado insistiendo, un incremento de la demanda interna, que es una de las fortalezas para impulsar el mercado interno e impulsar la economía en su conjunto, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esta recuperación, porque además acabamos de escuchar en una de las mañaneras que estaba yo oyendo que el presidente va a mandar como iniciativa una reforma al artículo 123 constitucional para que ya sea ley que año con año el salario mínimo se incremente por arriba de la inflación, cualquiera que sea el aumento, pero que sea por arriba de la inflación. Esto, repito e insisto, permite la recuperación del salario real. Esto no lo veíamos en todos los gobiernos anteriores, Solamente yo recuerdo los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz, lo que se llamó el desarrollo estabilizador, donde en promedio en esos 12 años los salarios aumentaron 11.5%, mientras la inflación no llegaba al 3%. Y ahora vemos precisamente que este gobierno retoma sin hablar de que es desarrollo estabilizador, pero lo retoma y, como usted decía, permite una mejor distribución del ingreso. El salario precisamente para 2024 se incrementa en un 20%. El salario mínimo para la región fronteriza norte es de 374.89 para 2024 y para el resto del país es de 248.93. Esto obviamente pues impacta, si bien es cierto que se ha desligado el salario mínimo de muchos cálculos que se hacen a nivel legal, de multas, etcétera, y que ahora para eso tenemos la unidad de medida y actualización, la UMA, pues el salario mínimo sí tiene impacto en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, se incrementan las cuotas del seguro social, se incrementa el pago de los salarios a los trabajadores, etcétera, y sí, efectivamente, un 20% de incremento salarial contra un 4.66% de inflación, pues implica que sí, el incremento generaría la posibilidad de comprar más bienes, no nada más son pesos, sino que poder adquirir más bienes que los que se adquirían anteriormente, ¿no? A pesar de que los precios se incrementen, ¿no? Sin embargo, para los patrones, pues también hay que ver la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué tanto les afecta? Obviamente es difícil a veces pagar una nómina y decir, pues es que tengo que vender más para poder pagar una nómina con estos incrementos obligados por parte del gobierno federal. En este sentido,
¿Qué les dirían los patrones o de toda la pequeña y mediana empresa que pues nos van a decir, no, es que eso está mal, es muy difícil incrementar los salarios, etcétera, ¿no? Es evidente que para algunas empresas va a ser muy difícil, ¿no? Está siendo muy difícil esta recuperación, este pago de salarios con estos incrementos, pero es interesante ver los indicadores porque en noviembre, cuando más o menos en noviembre del año pasado, cuando el presidente anuncia que los salarios mínimos él va a solicitar que sea un aumento del 20%, después lo negocia y así queda, veía yo las estadísticas de las encuestas que se les hace a los empresarios por parte de INEGI, y entonces el índice de confianza subió lo que no había subido en meses anteriores, subió 8.8% en la economía, y nosotros vemos que la inversión en nuestro país no baja, sigue aumentando, la privada, la pública, con las grandes obras de infraestructura y sobre todo la inversión extranjera directa. Yo sí creo que es difícil para algunos empresarios, sobre todo pequeños y medianos. A mí me parece que este es otra cosa que nos queda de ver el actual gobierno, que no hubo el suficiente apoyo a los micros, pequeños y medianos empresarios, que tiene que haber, lo mismo a cooperativas y todo este tipo de empresas de tipo social, que les cuesta llegar al final de mes, al final de la quincena, porque les cuesta terminar y pagar la nómina, ¿no? Yo sí creo que se tiene que hacer un esfuerzo por parte del gobierno, por parte de los empresarios, pero en general yo sí creo que es una buena medida que los salarios se incrementen más que la inflación, porque sobre todo venimos de muchos años en que estuvieron muy castigados. Se conocía a México como que tenía gran competitividad por sus bajísimos salarios. Pues eso está muy mal, ¿no? Ahora que podemos competir porque seamos más productivos, porque hagamos mejor las cosas, porque por otras circunstancias, pero no solamente porque tengamos los salarios más bajos del mundo. Así es. Y bueno, existen en este sentido las diversas organizaciones, los organismos económicos internacionales, la OCDE, el FMI, etcétera, pues obviamente evalúan a nuestro país, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, para México, la OCDE resalta la solidez del mercado laboral que reforzará el consumo y que esto generará el crecimiento económico. O sea, también es cierto que manteniendo los salarios a raya, pues obviamente hay menos poder adquisitivo, hay menos consumo y hay menos crecimiento para las mismas empresas. O sea, por lo menos existe ante salarios más altos mayor poder de capacidad de poder adquisitivo, mayor capacidad de compra, pues es más viable que los empresarios tengan más éxito también en sus negocios, ¿no? Que puedan generar más utilidades, ¿no? Lo veríamos como una cadena, ¿no? Como un círculo virtuoso, y antes teníamos un círculo vicioso y entonces nadie crece. Exacto, nadie crece, y entonces será parte del problema, ¿no? Yo creo que esto va a beneficiar a todos, incluyendo a los empresarios, porque al tener mayor poder adquisitivo la gente pues va a poder comprar más y no vamos a depender de factores externos. Así es. Y bueno, entramos entonces al tema del Producto Interno Bruto, al crecimiento económico de nuestro país. Obviamente partimos del tema de la pandemia, en un contexto de pandemia, o sea, la verdad es que este gobierno estuvo marcado por dos cosas muy importantes, el cambio de rumbo económico, o sea, partimos de un gobierno donde el Estado se reduce, donde son gobiernos liberales, donde el gobierno no interviene lo menos posible y abre las puertas para que todo sea por parte de inversionistas privados, los que manejen pues prácticamente toda la vida del país, a un gobierno que dice, no, pues yo me meto en todos los escenarios de la vida económica del país y yo intervengo en todos lados, etcétera. Entonces eso fue un cambio, pero además en medio estuvo la pandemia. Y la pandemia no nos deja ver cuáles hubieran sido los efectos, nos quita comparabilidad sexenio contra otros sexenios, porque efectivamente fue un contexto inédito el que vivimos con la pandemia en ese caso, ¿no? No obstante, y bueno, y muchos dirán es que no crecimos casi nada, se creció muy poco. ¿Qué diríamos del crecimiento en materia económica? Pues diríamos lo que tenemos enfrente, los vasos medio vacíos o medio llenos, ¿no? Yo creo que se desbocaron las opiniones, sobre todo antes, como decíamos, porque es un gobierno totalmente diferente a los anteriores. Me parece que los opinólogos, los comentaristas, muchas veces hablan sin fundamento. Lo que nosotros estamos tratando de hacer en este programa, y lo hemos hecho en otro, y usted se basa en los criterios de política económica para hacer los cuestionamientos,
es que cualquier economía de cualquier país tiene que ser analizada con dos elementos fundamentales. Uno es ver qué aspectos son estructurales, cuáles son los elementos básicos de la economía en su conjunto y cuáles son los coyunturales. Por ejemplo, la pandemia que nadie se le esperaba. Por ejemplo, las elecciones del próximo año tanto en Estados Unidos como en México. Por ejemplo, las guerras, ¿no? El cambio climático. El cambio climático que ya se está convirtiendo en un problema estructural, ¿no? Y por otro lado, la cuestión interna y externa, como decimos anteriormente, hay que recordar que nuestro país ha sufrido la dependencia respecto a Estados Unidos durante muchísimos años, ¿no? Y entonces es otro factor que juega en contra de nosotros, porque como decían, si crece Estados Unidos nos va bien a nosotros, pero si no crece Estados Unidos a nosotros nos da pulmonía, ¿no? Entonces a mí me parece que si el crecimiento ha sido bajo, es cierto, no ha crecido muchísimo, pero ha tenido una tasa de dinamismo que va hacia el alza. Es decir, este año podemos esperar, de acuerdo a lo que ya se ha estado manejando, para 2023 es 3.6% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Uh-huh. Es probable, hoy leía una cosa que tengo que reflexionar un poquito más, porque decía el Banco Mundial en sus perspectivas económicas que durante los próximos 3 años México va a crecer a buenas tasas. Hay que decir que las buenas tasas se refiere el Banco Mundial a más de 2%, ¿no? Así es. Que pueden ser superiores al 3%, que sería lo esperable, ¿no? Ahora, hay que recordar que por un lado está la tasa del crecimiento del Producto Interno Bruto, pero el otro la distribución, cómo se distribuye este poquito que estamos creciendo, cómo se distribuye entre toda la población en su conjunto. Así es. Sí, de hecho, efectivamente, para el año que entra, las tasas de crecimiento a nivel mundial, los promedios son muy bajos, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de que se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto promedio a nivel mundial del 2.9% para mundial por parte del FMI al mes de octubre. Del mundo en general. Del mundo en general. Para 2023 la proyección era del 3% en promedio mundial. Y obviamente se hace la comparación de las economías avanzadas, que crecen mucho menos que las economías emergentes, ¿no? Las economías avanzadas, el promedio que se espera es para 2023 por parte del Fondo Monetario Internacional, por citar uno, porque todos son más o menos por ahí, pero para 2023, para las economías avanzadas 1.5% y para 2024 1.4%, o sea, son índices de crecimiento verdaderamente bajos. Para las economías emergentes, dentro de las cuales estamos nosotros como principales exponentes de la mano de Brasil en América Latina, hablando particularmente de América Latina, pues se habla del 4% en promedio para 2023 y del 4% en promedio para 2024, y sin embargo la proyección para México y Brasil es del 3.1 y 3.2% más o menos para 2023, ¿no? Y 2024 pues es muy bajo, 1.5 Brasil y nosotros 2.1%, o sea, todavía mejor que Brasil en ese caso, ¿no? Y tenemos, bueno, un par de preguntas, y que vamos a hacer estas preguntas, y después, maestro, le pido que nos haga una pregunta muy sencilla para nuestro público, para repartirla, para poder permitirles que puedan obtener su suscripción semestral. Pati San nos dice, una pregunta, dice, ¿subirán los precios si se reducen las horas de la semana laboral? Bueno, aquí depende mucho de la productividad laboral. Yo creo que tenemos que trabajar mucho también en eso, que estamos bajos a nivel mundial. Así la productividad laboral es muy baja, tanto en el sector industrial como en el sector servicios de nuestro país, pero yo creo que las horas no tienen nada que ver, al contrario, yo creo que hay que buscar la satisfacción de los trabajadores en sus empresas para que estén contentos. Entonces, teniendo contento a la gente, haciendo bien su trabajo, va a repercutir en una mejor productividad, ¿no? Y no necesariamente que estén más horas en el centro de trabajo. No implica mayor rendimiento. Mayor rendimiento. Entonces, creo que hasta puede ser benéfico, ¿no? Claro. Que descanse, que se relaje, que se enfermen menos, que pidan menos permisos, porque van a tener más tiempo de descanso, ¿no? Exacto. Fernando León Rivera, la redistribución, también tengo otra pregunta aquí que se me quedó. ¿De qué nos sirve el aumento de salarios si no se controla la inflación? Pues la inflación aparentemente va en tendencia al control, ¿no? A ver, una de las características, hay que ver una cosa importante, la inflación es un fenómeno inherente al sistema capitalista. Nuestro sistema económico es capitalista. Mientras exista capitalismo, habrá inflación, no hay forma de detenerla.
Es importante lo que comenta porque habla de control. Entonces sí hay control de la inflación. Simplemente lo que decíamos hace rato, habría que comparar nuestro país con lo que está pasando en Argentina. Nosotros tenemos una inflación generalizada medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor para 2023 de 4.66%, que se puede decir que está controlada. Claro que está controlada. Bajó del 7. Bajó de la proyección. De la proyección sí, de más de 7% a 4.66. Esto es bueno. Es por eso que la medida tiene que ser que el salario aumente más que la inflación, porque la inflación no se va a detener. Siempre va a estar presente, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de controlarla, porque este es un problema no de México, es un problema del sistema capitalista mundial. Así es. Y sí, basta ver las inflaciones a nivel mundial, ¿no? Las tasas de inflación son impresionantes en muchos países. Y bueno, entonces, y lo importante con este tema es que se quedó claro que a pesar de que se subieron los salarios, la inflación no subió más allá, al contrario, incluso bajó, ¿no? O sea, realmente, porque mucho del efecto inflacionario que se tuvo en estos 2 últimos años fueron producto, no nada más de México, fueron de la pandemia a nivel global. La inflación fue mundial, De las cadenas productivas, de la falta de insumos, de la falta de materias primas. Yo quisiera, perdón, ya que interrumpí, quisiera hacer 2 acotaciones. Creo que el manejo de la inflación por el Banco de México, como lo comentamos, ha sido bueno en los últimos 2 años, para señalar nada más en forma más específica en nuestro país. Pero por otro lado, creo que los teóricos de la economía tienen que modificar sus concepciones, porque estamos viendo que ahora está pasando lo contrario de lo que siempre nos dijeron. La teoría inflacionaria nos decía que no se pueden aumentar los salarios más allá de la inflación, porque esto provocará una espiral inflacionaria que no se podrá detener, cosa que ya se desmintió en el caso mexicano durante los últimos 5 años de este gobierno. Eso quiere decir que sí se pueden incrementar los salarios sin que más que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, sin que esto repercuta en una mayor inflación. Así es. Bueno, aquí de hecho Fernando León Rivera nos dice: la redistribución de la riqueza es una medida populista. Entiendo que haya simpatía política con el partido en turno en el gobierno, pero no es como lo están pintando. Disculpen la franqueza. Pues desafortunadamente no nos da ningún argumento de por qué es populista, ¿no? Lo que nosotros hacemos en estos programas, como yo comentaba anteriormente, es un análisis. Analizar, como recordamos nosotros, es descomponer un todo en sus partes. Y lo que los opositores y mucha gente que no está de acuerdo con la concepción del presidente actual, lo único que hacen es descalificar con adjetivos calificativos que no lo apoyan con argumentos. Yo creo que hay que argumentar por qué es populista, porque yo diría, si populista es mejorar las condiciones de vida de la gente, bienvenido el populismo, ¿no? Así es. Y bueno, y aquí hay que, y bueno, también regresando un poquito a la pregunta de la reducción de horas, pero antes vamos a hacer la pregunta antes de continuar, vamos a hacer la pregunta para la suscripción de la revista. Una pregunta sencilla que se le ocurra, maestro, para que la gente se obtenga, quienes respondan rápidamente. Hemos comentado que el tipo de cambio de nuestro país se ha mejorado para nosotros, que no se ha devaluado la moneda y que ha mejorado el peso en relación con el dólar. ¿Cuál sería una repercusión en las exportaciones? Que de hecho ya lo dijimos en el programa. Así es. ¿Qué pasa con el tipo de cambio bajo? ¿Qué efecto que genera en los que exportan? Ajá. Entonces les pedimos que nos llamen por vía telefónica. Nuestros números en el estudio son 55 55 36 89 89, repito, 55 55 36 89 89 y 800 505 26 88. 800 505 26 88. Entonces llámenos, respondan correctamente y llévense una de estas 2 suscripciones semestrales a la revista Consultorio Fiscal. Y pues bueno, una de las críticas que se le ha hecho mucho a nuestro país en materia económica, no de ahora, de hace muchos años, una es la baja recaudación, otra es con respecto a economías incluso centroamericanas, ¿no? Que de América Latina. Ya ni siquiera las el más Caribe. grandes, el Caribe, ¿no? Tenemos una recaudación muy baja en comparación con el tamaño de la economía que somos, ¿no? Y la otra es precisamente la mala distribución de la riqueza, porque precisamente no puede haber
crecimiento económico, no puede haber compra de bienes si no hay poder adquisitivo por parte, en promedio generalizado por parte de la población. Entonces, si la riqueza se concentra en unas pocas manos, pues la gran mayoría de la gente, los números fuertes de la población no van a poder comprar más allá que lo que pueda hacer. Entonces, sí hace falta que todos tengamos poder adquisitivo y demás, ¿no? Bueno, Luis Eduardo Roldán Noble de la Gustavo Amadero felicita al programa por sus excelentes temas, opina que el panorama económico anterior era muy simple, por lo menos ahora puede gastar o comprar gracias a la pensión que recibe por ser adulto de la tercera edad. Así es, que eso, si nosotros le preguntamos a la gente, ya tienen apoyos que antes no tenían, ¿no? Y además hay que recordar que aumentó este año de 4,800 a 6,000 pesos. Así es. Bueno, quisiera yo comentarle en relación con lo que me decía de las dos críticas que se hacen a la economía mexicana. Uno es la cuestión de la baja recaudación. Yo creo que este es un problema de los que yo manejaría y diría que son estructurales porque vienen de mucho tiempo atrás y sigue que corregirlo y sigue siendo un pendiente de este gobierno para los próximos gobiernos de cualquier signo que sean. Y yo hablaría más que de una reforma fiscal, hablaría yo de una reforma financiera integral, lo cual quiere decir que, como vemos en los criterios de política económica en general, que se maneje mejor la parte de la recaudación, que son la política impositiva, pero también la parte del gasto. Así es. El problema del gasto casi no se comenta, ¿no? Entonces, el gobierno de López Obrador heredó una deuda pública interna y externa muy grande y una parte muy importante del presupuesto público se va en el pago de intereses de la deuda, ¿no? Entonces, yo creo que como nos enseñan en nuestra facultad, hay que saber administrar. Me parece que la base de la reforma financiera es mejorar la cuestión del gasto, mejorar la cuestión del ingreso y mejorar la administración de los recursos públicos, ¿no? Que eso sería muy importante. Respecto a la distribución del ingreso, a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho en este gobierno, creo que queda muy corto. Creo que falta muchísimo para mejorar la distribución del ingreso en el país por regiones. Todavía vemos que la parte del sureste hay mucho atraso en relación con la parte central y norte de la República Mexicana, ¿no? Hay mucho por hacer para mejorar la distribución del ingreso, o diría yo, para combatir las desigualdades en el país, porque las desigualdades son económicas, sociales, educativas, alimenticias, culturales, de todo tipo, ¿no? Así es. Y bueno, ahora que menciona el tema del sureste, bueno, en este gobierno estuvo marcado por grandes obras, el aeropuerto, el Tren Maya, y bueno, las presas y mil obras que la verdad luego no sabe uno se entera uno que hay unas que no tenía uno identificadas. Pero creo que el proyecto, para mí desde el principio del gobierno lo mencioné, creo que el proyecto cumbre, la cereza del pastel es el tren transísmico. Y esto tiene que ver también con el cambio climático. El mundo necesita pasar bienes del Pacífico al Atlántico, de un océano a otro, pues de la manera más fácil, que se pueda, más rápida, más fácil, porque el mundo tiene un intercambio. Digo, ahora podemos comprar bienes que se producen quién sabe dónde y con un simple clic, ¿no? Se producen en un lado y se consumen en otro. Así es, y con un simple clic, ¿no? Entonces podemos acceder a esos productos, pero eso implica que para eso las cadenas de abastecimiento, de suministro y de abastecimiento deben estar funcionando. Y algo que pasó con la pandemia es precisamente que estas cadenas de suministro, abastecimiento se detuvieron, y el cambio climático ha afectado el tema, por ejemplo, del Canal de Panamá, que era uno de los espacios por los cuales pasaban los bienes de un océano al otro, de continentes de un lado a otro, ¿no? Del globo. Nuestro país tiene una obra que responde a esto, que es el transísmico interoceánico, no sé cómo le llaman porque le han cambiado de nombre, que pues ya prácticamente está a punto de entrar ya en operación en pleno. Falta completarlo. Sí, pero bueno, en ese punto, ¿no? Y hay varios polos de desarrollo que se ofrecieron a particulares, están los decretos de beneficios fiscales para esta región del sur-sureste. ¿Cómo ve usted que, y bueno, y esto obviamente ha traído el otro tema que se nos ha quedado en el tintero por falta de tiempo, que es la relocalización, ¿no? de las empresas, el nearshoring, que empresas de todo el mundo se vengan a ubicar a México y entonces la inversión extranjera, ahora sí que directa, pues sea una realidad y que además no nada más se quede ahí, o sea,
aparentemente va a detonarse una mayor inversión extranjera en México precisamente por el proyecto del tren interoceánico, ¿no? ¿Cómo ve? Bueno, yo empezaría por esto de la relocalización o el nearshoring. A mí me parece que lo que decíamos hace rato, una de las cosas buenas que ha tenido este gobierno en los últimos años es el incremento de la inversión, pero de los 3 tipos de inversión: privada, pública y extranjera, y me parece que la relocalización va a impulsar mucho la llegada de inversión, sobre todo inversión extranjera, por los próximos 20 años. Obviamente se tiene que trabajar para apoyar todo este desarrollo, pero el otro apoyo fuerte a todo esto, pues lo que decíamos, es la intervención del Estado en la economía, que nosotros los podríamos ver como con los programas sociales, pero no, la otra parte son las grandes obras de infraestructura, una de las que a lo mejor no se ven en el corto e inmediato plazo, pero a largo plazo es muy bueno. Una de ellas es precisamente el ferrocarril interoceánico, que va a comunicar el Pacífico con el Golfo de México, es decir, el mismo paso que tiene el Canal de Panamá, solo que por vía férrea, es decir, por medio de los ferrocarriles. Aquí yo diría que tendremos que regresar a la época de los ferrocarriles. Obviamente no estoy hablando de los ferrocarriles viejos que supercontaminan, estoy hablando de los ferrocarriles con las nuevas tecnologías, hasta robóticas, de nanotecnología, con unas tecnologías muy avanzadas que no contaminen y que permiten una comunicación más rápida y más fluida. Yo creo que el ejemplo del interoceánico se debe replicar en cualquier región del país, en el norte de Golfo Pacífico, para que comunique las ciudades, para que comunique y transporte carga, sobre todo transporte de carga, que es fundamental, porque uno de los aspectos que se descuidó en las cadenas productivas es la logística, y por eso la inflación se ha desatado a nivel mundial. Hay que mejorar la logística que implica la distribución de productos. Sí, efectivamente, y sí, esto es muy importante, pero además tenemos la particularidad y la ventaja con respecto a Panamá, que aquí va a haber transformación del producto, o sea, va a entrar materia prima y va a salir producto terminado. Maravilloso. Entra por un lado por el Pacífico y sale, o por al revés, ¿no? Y sale por el Golfo de México, pero ya transformado, ¿no? Que es parte de los polos de desarrollo que se están proyectando. Y la OCDE menciona esto, ¿no? Dice, estos proyectos de infraestructura pública pues van a hacer la deslocalización de empresas, pues va a hacer que la economía mexicana crezca más, y aparentemente se espera que crezca por arriba de los promedios, ¿no? Sí, yo diría un aspecto aquí fundamental nada más es, en esos dos aspectos, es el apoyo a las cadenas productivas, no descuidar ningún aspecto del desarrollo de las cadenas productivas. Pues sí, pues se nos acabó el tiempo, pero tenemos 2 respuestas a nuestra pregunta. Dice de Adriana Vargas Aguilar, de Baja California, dice que afecta el tipo de cambio a las exportaciones. Dice, porque bajan los ingresos de las empresas que exportan. Bien. Y de Ismael Hernández Yáñez, dice, el efecto que trae el tipo de cambio bajo en exportaciones es porque frenan las exportaciones. ¿Damos bueno? Ese es incorrecto. No, porque ese es discutible. Entonces ese es discutible, pero la de Adriana Vargas es correcta. Y tenemos una última, Isauro Morales Flores, que dice, las empresas reciben menos cantidad de pesos por el tipo de cambio bajo. Esa es correcta. Entonces la de Adriana y la de Isauro serían las 2 correctas, ¿no? En este caso. Sí. Pues muchas gracias, maestro, se nos acabó el tiempo, muy interesante. Nos faltaron temas, pero bueno, más o menos algunos temas ahí. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A sus órdenes. Y les recordamos que la próxima semana vamos a hablar del tema novedades fiscales. Esta fue una coproducción de Radio UNAM, su director Benito Taibo, por parte de nuestra facultad, nuestro director interino, licenciado Fernando Chiquini Barrios, y la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial, dirigida por el doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nezahualcóyotl Jara, Nancy Audelo, Alma Villegas, Miriam Jiménez, Ariel Rojas y Diego Castro. Y agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de la Cuayet. Recuerda que la próxima semana tenemos una cita aquí, el próximo miércoles a las 12 del día. Consultorio Fiscal. Radio. Soy
Son las 5 de la tarde en París de este miércoles 10 de enero y escuchan el resumen